Las guías de práctica clínica tienen como objetivo mejorar la calidad de la atención, reducir las variaciones injustificadas de la práctica y reducir los costos en salud. Para que sean efectivas, las guías de práctica clínica deben integrarse con el flujo de atención y brindar consejos específicos para el paciente cuando y donde sea necesario. Por lo tanto, su formalización como guías interpretables por computadora hace posible desarrollar sistemas de apoyo a las decisiones, que tienen más probabilidad de afectar el comportamiento del médico que las pautas netamente narrativas. La aplicación o el proyecto de evaluación de pacientes asmáticos tiene ese objetivo: guiar a los médicos en la toma de decisiones y educarlos simultáneamente en el uso correcto de la guía de práctica clínica. Presento esta guía de manejo de pacientes asmáticos que consta en su menú principal de las siguientes opciones: factores de riesgo para exacerbaciones del paciente asmático, algoritmo diagnóstico en el asma bronquial, algoritmo para la selección biológica la selección correcta de un medicamento biológico, evaluación de la respuesta a los biológicos, graficación de datos, predicciones de exacerbación de asma y dos ítems relacionados con el óxido nítrico, como es la interpretación del test de supresión de óxido nítrico y la utilidad del óxido nítrico en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes asmáticos. Comenzamos pues con la evaluación inicial de un paciente asmático. Hagamos un ejercicio de este esquema. El siguiente, lo primero es definir ante un paciente asmático que vemos en la consulta, determinar en qué paso de la guía GINA se encuentra. Hablamos de un paciente que ha sido diagnosticado previamente con asma. Pongamos el ejemplo de un paciente que se encuentra en paso 3 de la guía GINA, es decir, que está con dosis baja de corticoide inhalado más un LABA, o, o dosis media de corticoide inhalado o dosis baja de un corticoide inhalado y un antagonista receptores de leucotrienos. Aquí nos pide que seleccionemos entonces que nuestro paciente se encuentra, como dijimos, en el paso 3. Inmediatamente la herramienta clasifica automáticamente al paciente como asma moderada, de acuerdo a la gravedad de GINA. El segundo paso, una vez que hemos definido en qué paso de la guía GINA se encuentra, es establecer el nivel de control actual, para lo cual cogemos tres elementos que son exacerbaciones, ciclo de esteroides sistémicos y visitas a urgencia. En segundo lugar, síntomas evaluados por el Asthma Control Test o el ACQ. Y en tercer lugar, la evaluación de la función pulmonar evaluada por el BF1 prebroncodilatador. Anotemos, supongamos que este paciente ha tenido, por ejemplo, dos o más ciclos de esteroides sistémicos por al menos 3 días, o ha tenido una más consultas en urgencia. Por lo tanto, determinamos que este paciente ha tenido o ha cumplido con algunos de esos criterios de mal control. Al hacer la evaluación del Asthma Control Test, supongamos que este paciente tiene un Asthma Control Test de 16 puntos, por lo tanto tiene síntomas evaluados por el Asthma Control Test con un puntaje de 16 y tiene una función pulmonar por el BF1 que no está alterado. Al hacer la evaluación del grado de control, la herramienta nos muestra que este paciente tiene un asma no controlada y nos pide que evaluemos el porqué de, a pesar de estar en el step 3 de manejo del asma, su nivel de control es subóptimo. Entonces, al hacer clic en este ítem, evalúe las causas de mal control, se nos abre una ventana donde vemos cuáles son los factores que tenemos que evaluar para definir por qué su nivel de control no es adecuado. Nos pide evaluar entonces factores disparadores de asma, como la exposición al alergeno, a ácaros de polvo, la exposición a agentes ocupacionales, la presencia de factores dietéticos, contaminantes ambientales, la exposición a contaminación atmosférica, el fumar cigarrillos activamente o pasivamente, infecciones virales recientes, etcétera. Nos pide también considerar la posibilidad de que algunas comorbilidades estén interfiriendo en su mal control, como la presencia de una rinosinusitis mal controlada, una paciente obesa, que haya disfunción psicológica,
que el paciente pueda tener una disnea disfuncional que tenga una difusión de cuerdas vocales. Entonces, el objetivo es evaluar cualquiera de estos ítems que se encuentran aquí, incluido obviamente la técnica inhalatoria, una mala técnica inhalatoria, pobre adherencia, y eventualmente va educando el médico sobre qué factores inciden en que su paciente esté mal controlado. Y a continuación te dice, asma controlada, evalúe las causas, corríjala, y si a los 3 o 6 meses persiste criterio de mal control, escale a paso 4. Eventualmente nos está diciendo que si no se identifican ningún factor que esté contribuyendo al mal control del asma, escalemos al paso 4. Ahora hagamos un ejemplo hipotético de un paciente que se encuentre eventualmente en paso 4 de las guías del GINA, es decir, aquel paciente que tiene dosis medias de corticoides inhalados más un LABA, y automáticamente la herramienta clasifica al paciente de acuerdo a su nivel de gravedad como el paso, de acuerdo al nivel de gravedad según el GINA, como paso 4, o sea, asma grave. Inmediatamente nos solicita, si ya ese paciente está en paso 4, nos pide evaluar su nivel de control actual, teniendo en cuenta entonces los 3 pasos anteriores, que son exacerbaciones, ciclos de esteroides, síntomas y función pulmonar. Supongamos que este paciente tiene, por ejemplo, ha tenido una hospitalización o algún episodio de asma casi fatal, cualquiera de estos 3 criterios. En este caso, escojamos el tercer punto. Si ha tenido una exacerbación que lo hizo ingresar a cuidados intensivos, su asma control test está alterado, ¿verdad? Tenemos un asma control test y colocamos el puntaje en el momento en que estamos hablando del paciente. Supongamos que tengo un asma control test de 18. Y aparte de eso, miramos una espirometría que nos haya podido traer de control y determinamos que su BF1 está reducido. Al hacer la evaluación de ese paciente encontramos que se trata de un asma de difícil control. Cumple con criterios de asma de difícil control. A continuación realiza una evaluación sistemática y multidimensional y selecciona los factores que podrían estar siendo la causa de un asma de difícil control. Por lo tanto, la herramienta le hace la indicación y la sugerencia al médico de hacer los siguientes exámenes: tomografía de tórax, difusión de monóxido de carbono, TAC de senos paranasales, video fibrolaringoscopia si es pertinente, esofagogastrodenoscopia si es pertinente, polisonografía si es pertinente, realizar los siguientes exámenes de laboratorio: recuento de eosinófilos en sangre, niveles de inmunoglobulina, prick test para aeroalergenos incluidos aspergilos fumigatos, IG específica para aspergillus, y ejecutar o realizar los siguientes cuestionarios que son fundamentales, como el cuestionario TAI, que nos evalúa adherencia a inhaladores, o el cuestionario Nijmegen, que evalúa la posibilidad de disnea disfuncional, o un Stock Bank para evaluar la probabilidad de que el paciente tenga una apnea del sueño, o el cuestionario HERT-Q, que evalúa la presencia de síntomas de reflujo gastroesofágico, y finalmente el cuestionario Pittsburgh, que evalúa la posibilidad de disfunción de cuerdas vocales. Obviamente el criterio del médico que está evaluando al paciente en ese momento será el que determinará a su juicio cuáles son los exámenes pertinentes que debe escoger o seleccionar para definir por qué su paciente está mal controlado dentro del contexto de una evaluación sistemática y multidimensional que debe durar aproximadamente entre 3 y 6 meses. A continuación, entonces, el proyecto de la aplicación nos muestra qué factores de los que hablamos anteriormente pudiera tener nuestro paciente. Entonces, esto le recuerda al médico especialista que está evaluando en ese momento al paciente qué o cuáles de los factores estos están incidiendo en el mal control. Supongamos que el paciente sospechamos que tiene una rhinosinusitis crónica. Al cliquear aquí, encontramos entonces que la aplicación nos muestra el impacto que tiene la rhinosinusitis crónica. Un texto informativo y educativo y orientativo sobre qué es y cómo impacta la sinusitis crónica en mal control del asma. Si pensáramos que el paciente tiene una disfunción de cuerdas vocales, entonces igualmente se nos abre este formulario donde nos muestra la definición de disfunción de cuerdas vocales
y va orientando al médico exactamente sobre qué debe hacer, cuáles son los métodos diagnósticos que debe utilizar para confirmar o no este diagnóstico. Por eso digo pues que se trata de una aplicación que es resolutiva y educativa a la vez para el médico que la está utilizando. En el caso de SAUS, el mismo ejemplo, la misma situación. Bien, si supongamos que después de hacer una evaluación sistemática y multidimensional de todos estos factores que pueden incidir en el mal control de asma, nos hace la pregunta: decisión sobre el asma de difícil control después de realizar una evaluación sistemática y multidimensional del paciente. Entonces nos dice, si se encontraron, tiene dos alternativas, si se encontraron factores que expliquen asma de difícil control, o sea que puede ser cualquiera de los mencionados anteriormente, o si no se encontró ninguno de los anteriores, vamos a escoger el ejemplo hipotético de que a pesar de que hicimos una evaluación sistemática y multidimensional durante 3 a 6 meses, no encontramos ningún factor que explique por qué el asma está mal controlada. Al cliquear en esta segunda opción, inmediatamente la aplicación nos muestra y nos informa que este paciente cumple criterios de asma severa, que se define como mal control de síntomas, exacerbaciones, brotes, ataques severos frecuentes, exacciones graves, etc., limitación del flujo de aire, asma controlada que empeora al disminuir el tratamiento. Y a pesar de haber tratado y corregido los factores tales como adherencia al tratamiento, técnica inhalatoria, correcto, a pesar de que todo esto haya sido corregido, el paciente tiene mal control de síntomas y está en paso 4 de la guía GINA 2020. O estar en paso 5, que incluya en el contexto de paso 5 bajas dosis de corticoides orales. Y entonces da la recomendación de, a continuación, seleccione las características clínicas y de laboratorio que predominan en su paciente para establecer si es un asma predominantemente alérgica o un asma predominantemente eosinofílica. Hemos llegado pues entonces a la decisión de que probablemente es un paciente con asma grave y que por lo tanto el siguiente paso es la consideración de la terapia biológica. En este tercer paso, entonces, para definir la terapia biológica nos pide en primera instancia diferenciar entre asma T2 alta alérgica o eosinofílica versus asma con endotipo T2 bajo. ¿Ok? Entonces, en este caso hipotético, supongamos que este paciente tiene eh, una lista de posibles criterios de asma alérgica, los cuales debemos seleccionar uno o varios de los que están. Supongamos que tuvo una rinitis alérgica, ¿verdad? Pero al mirar los criterios de asma eosinofílica nos damos cuenta que este paciente tiene sinusitis crónica, que tiene un FeNO muy alto, que tiene un BF1 muy bajo, y nos muestra entonces, este paciente tiene una variable de asma alérgica que fue la que seleccionamos aquí, y tiene por lo demás tres variables de asma eosinofílica, que son sinusitis crónica con pólipos nasales, que tiene un FeNO muy alto y que tiene un BF1 con limitación persistente del flujo aéreo. Bien, definimos entonces con base a estos criterios que probablemente este paciente tiene un asma T2 alta de predominio eosinofílico. A continuación entonces tenemos los datos clínicos o los datos de laboratorio. Supongamos que este paciente tiene 145 de inmunoglobulina E y al evaluar los eosinófilos en sangre tiene 456 eosinófilos. Inmediatamente en este gráfico se nos muestra que el punto exactamente donde se encuentra nuestro paciente, es decir, en el eje de las abscisas y de las ordenadas, este paciente se encuentra a la arriba y a la izquierda. Las abscisas corresponden a niveles séricos de inmunoglobulina E y la ordenada corresponde a nivel de eosinófilo. Vemos que este paciente tiene bajo nivel de inmunoglobulina E y un elevado número de eosinófilos. ¿Correcto? 456. Al estar desviado arriba hacia la izquierda, pues nos está indicando que es un paciente con una asma T2 alta predominantemente eosinofílica. Y nos dice entonces que es un asma grave con predominio de variables eosinofílicas, se debe considerar el uso de terapia anti-interleuquina 5 y da las recomendaciones terapéuticas, en este caso dupilumab, mepolizumab o benralizumab. Probar durante al menos 4 meses y evaluar la respuesta. Una vez que el paciente ha recibido o hemos decidido iniciar el tratamiento con dupilumab o mepolizumab o benralizumab, después de 4 meses nos pide
nos pregunta, bueno, ¿cómo fue la respuesta de su paciente? ¿Tuvo una buena respuesta a la terapia T2? ¿Tuvo una respuesta poco clara a la terapia T2? O si tuvo mala respuesta a la terapia T2, no adicione otro biológico, considere cambiar una terapia dirigida al tipo 2 diferente si es elegible, con poca ninguna respuesta a la terapia dirigida. Bueno, en esencia, vamos a poner el caso que el paciente ya tiene una buena respuesta al tratamiento que hemos instaurado, si la selección ha sido correcta, entonces la recomendación que nos da. Si tiene una buena respuesta a la terapia biológica dirigida al fenotipo TH2, reevaluar al paciente cada 3 a 6 meses, que es la recomendación. Para tratamientos orales, considere primero disminuir o suspender corticosteroides orales, luego suspender otros medicamentos complementarios. Es decir, una vez instaurada la terapia biológica, tenemos la opción de poder ir disminuyendo los corticosteroides orales con el fin de destetar a los pacientes de estos esteroides sistémicos, sabiendo y conociendo los efectos sistémicos que estos tienen. Ok, esta es una breve demostración. Las posibles combinaciones de variables que encontramos aquí en esta herramienta son múltiples y muchísimas. En este caso hemos escogido un ejemplo muy simple de un paciente que finalmente terminó siendo una asma T2 alta de tipo sinofílico. Dentro de las herramientas del menú encontramos también opciones como la escogencia de biológico. En este caso, en el caso anterior, si tenemos un paciente que eventualmente definimos que es un asma T2 alta y hemos escogido o hemos decidido la selección de un agente biológico, esta herramienta nos ayuda a escoger el mejor tratamiento para ese paciente, y para lo cual tiene en cuenta los niveles de eosinófilos en sangre. Por ejemplo, este paciente tiene, vamos a poner el caso, tiene más de 300 eosinófilos en sangre, tiene la alternativa de la escogencia del esputo, lo cual sabemos que para nuestro medio no es una prueba que todavía esté estandarizada, de tal manera que habitualmente se escoge la presencia de eosinófilos en sangre. Que escogamos en este caso hipotético que el paciente tiene más de 300 células, si es un paciente con alergia o sin alergia. Es decir, tiene más de 300 eosinófilos en sangre y es un paciente que tiene sensibilización al alergeno y presencia, y esos alergenos eventualmente desencadenan manifestaciones clínicas. Y su nivel de inmunoglobulina E está alrededor de mayor a 30 unidades. Entonces, evaluar la terapia biológica escogida, la recomendación es omalizumab, mepolizumab, relatlimab, penra, udilumab. El dupilumab tiene indicación si los eosinófilos son mayores de 300 y tiene un feno mayor a 50 partes por millón. Bien, este algoritmo de decisiones se basa en las directrices del FENA, de las guías españolas de asma del año 2020. Muy bien, dentro del el menú de la aplicación podemos también mirar, por ejemplo, el feno utilizado con fines diagnósticos y de seguimiento, para lo cual utilizamos entonces esta parte de la herramienta, que es seleccionar el valor del feno en el aire inspirado, en el aire expirado, ante un paciente que presenta síntomas respiratorios por más de 6 semanas, como tos, sibilancias y opresión. Al medir el nivel de feno en ese paciente, dependiendo si es un adulto o un niño, vamos a poner el caso de que se trate de un paciente adulto, el cual al hacer la medición del feno encontramos que tiene más de 50 partes por millón. Esto nos dice inmediatamente que hay inflamación eosinofílica de la vía aérea y que ese paciente se puede beneficiar con esteroides inhalados. En el contexto clínico adecuado y dependiendo en función del algoritmo que se haya ejecutado para el diagnóstico de asma, si es un paciente de primera vez, la presencia de síntomas respiratorios como tos, sibilancias variables y opresión torácica con un feno mayor de 50, incluso si tiene una espirometría pre y postbroncodilatador normal, un feno mayor a 50 nos puede hacer el diagnóstico de que se trata de un paciente asmático. Ahora, si es en el caso de seguimiento de pacientes
asmáticos utilizando el feno, eventualmente tenemos las siguientes opciones. Supongamos que es un paciente que presenta síntomas. Escogemos el valor del feno. Vamos a poner, este paciente presenta síntomas, ¿verdad? Está en un tratamiento y con medicación biológica y seleccionamos el feno de control que estamos haciéndole en ese seguimiento. Supongamos que es un adulto y su valor resultó entre 25 y 50 partes por millón. ¿Qué nos indica eso? Nos indica que primero posiblemente persiste exposición a alergenos, o que tiene una dosis inadecuada de esteroide inhalado, o que tenga resistencia a esteroides, o que tiene una pobre adherencia. Entonces, es un paciente que está en tratamiento eventualmente con corticoides inhalados, con lavacorticoides, tiene síntomas persistentes. Al hacer la medición de control del feno en el aire expirado, sus valores son entre 25 y 50 partes por millón, y estas son las posibles causas de por qué ese paciente, a pesar de estar recibiendo esteroides, todavía tiene un feno alto. Muy bien, retornando al menú inicial, tenemos el algoritmo para el diagnóstico de asma bronquial. Bien, sabemos que con mucha frecuencia tenemos pacientes en los cuales presentan síntomas que son sugestivos de asma, pero ese paciente podría tener unas pruebas de función pulmonar normal, presenta algunos síntomas como tos, disnea, sibilancia, muy variables, muy intermitentes. No estamos muy seguros realmente de que sea un paciente asmático, y este algoritmo nos puede ayudar a hacer el diagnóstico definitivo y llevarnos o conducirnos hacia un diagnóstico de asma o un diagnóstico totalmente diferente al paciente con asma. ¿Cómo lo ejecutamos? Entonces estamos hablando de un paciente con síntomas de asma, que pueden ser tos, opresión, disnea. La primera opción que nos plantea es escoger dos de las siguientes opciones. Bueno, ordenamos una espirometría. Si la espirometría tiene una relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor a 0,7, ¿verdad? Entonces nos pregunta la respuesta al broncodilatador. Si la respuesta al broncodilatador es de más de 12% y 200 mililitros, pues eso se confirma el diagnóstico de asma, siempre y cuando se constate una buena respuesta al tratamiento. En caso contrario, se debe reevaluar. Si la respuesta al broncodilatador es del menos del 12%, entonces nos pide que realicemos una medición de óxido nítrico. Si la medición de óxido nítrico nos da un valor por encima del 50%, eso confirma el diagnóstico del asma. Muy bien. Bueno, pero ¿qué pasa entonces ante un paciente que tiene una espirometría normal? Reiniciamos el algoritmo. Es un paciente que tiene, por lo tanto, una espirometría con un BF1, una relación BF1 sobre capacidad vital forzada mayor a 0,7, que la respuesta del broncodilatador da menos del 12% del BF1. Entonces seguimos sospechando que podría ser un paciente asmático que tiene una función pulmonar normal, que no hubo cambio en el test broncodilatador. Entonces nos plantea un abanico de tres posibilidades, que son la determinación de la variabilidad del flujo pico domiciliario, o la medición de óxido nítrico, o la prueba de broncoconstricción, o que puede ser con metacolina. Eventualmente, si hacemos una medición de óxido nítrico y su valor nos da mayor de 50 partes por millón, se confirmaría el diagnóstico de asma, siempre y cuando haya una buena respuesta al tratamiento con esteroides inhalados. Si nos decidimos por hacer un test de metacolina y este test es positivo, también nos confirmaría el diagnóstico de asma bronquial. Si eventualmente seleccionamos que hicimos una medición de flujo pico durante unas 2 semanas y encontramos que una variabilidad de más del 20%, más de 2 o 3 mediciones, pues también nos confirma el diagnóstico. Pero si, por ejemplo, decimos, hombre, este paciente tuvo un test de metacolina negativo en el contexto de una espirometría normal, inmediatamente debemos considerar otros diagnósticos diferenciales, porque, entre otras cosas, el test de metacolina tiene un valor predictivo negativo muy alto. Y así, este ejemplo que les estoy mostrando es una parte de las posibles combinaciones que puede tener en el contexto de la evaluación de un paciente con asma, con el fin de llegar a un diagnóstico definitivo.
es un algoritmo resolutivo que ayuda a definir si el paciente realmente tiene un asma bronquial o tiene un diagnóstico alternativo. Regresando al menú principal, pues encontramos aquí otra serie de ítems en el menú principal, como es la graficación de variables, por ejemplo, eh, cuál es la respuesta o de ciclos de esteroides administrados antes de instaurar un biológico y después de instaurar un biológico, y nos puede graficar la tendencia a la caída eventualmente del uso de esteroides inhalados. Igualmente pasaría con el BF1, cuál es la tendencia del BF1 antes y después de la instauración de un biológico. Simplemente es una demostración o graficación de información eh, importante con relación a algunas variables que son críticas en la evaluación de un paciente asmático. Muchas veces entendemos las cosas más fácilmente por gráficos que por información simplemente de texto. Aquí tenemos en el menú principal de la herramienta, cuando estamos o necesitamos saber a qué se refiere cuando habla de dosis bajas, dosis medias, dosis altas de esteroides, cliqueamos aquí en dosis de esteroides y aquí podemos tener un cuadro que nos muestra con cada uno de los esteroides utilizados más frecuentemente en la práctica clínica, que se define como dosis bajas de esteroides, dosis medias de esteroides o dosis altas de esteroides, para orientarnos y escoger exactamente en qué paso de la guía GINA se encuentra nuestro paciente. Bueno, eso sería todo por el momento. Es una breve descripción de la herramienta. Como vemos, pues hay muchas más cosas realmente que podemos mostrar, pero en aras del tiempo quise hacer énfasis en los aspectos más esenciales de la herramienta. Muchísimas gracias.